Hoy vamos a conducir un auto eléctrico en subidas durante casi 2 horas para saber cuánto sufre la batería y si podemos regresar a casa o no después de un consumo tan rudo. Y al Gonz se le ocurrió que podíamos cargar el auto al 100% en unos cargadores que están casi a tomar la autopista hacia Durango. Sí, justo al inicio de la carretera. Así que esto fue lo que pasó. Ok, mi vida, aquí hay cargadores eléctricos. Muy bien, 1, 2, 3, 4. 4 Teslas. ¿Y este qué es entonces? No, también es un Tesla. Ay, no. ¿Entonces no nos funciona? Claro que no nos va a funcionar. No son compatibles, cielo. Bueno, es que tú dijiste que había un cargador aquí, entonces... Es que el mapa decía que había... O sea, bueno, tienes razón, el mapa no decía. Yo vi la foto del mapa, vi un cargador diferente a los otros. Yo dije, ese va a ser uno normal, uno genérico, porque decía estación de carga vehículo eléctrico, no decía Tesla. En teoría. Pero bueno, ¿cómo le hacemos entonces? Nos vamos a tener que ir así y a ver hasta dónde llegamos y a ver si nos alcanza la batería para bajar. Va a ser estresante. Así que mi vida, tenme mucha paciencia. Tú tenme mucha paciencia también. Sí tengo que reconocer que cuando subimos el Espinazo del Diablo, la carretera de Mazatlán a Durango, la famosa 40D, la de cuota. Pero según yo ese no es el Espinazo, ¿no? El Espinazo es la libre. Técnicamente el Espinazo sí es la libre, pero pasan por donde mismo. Este es el Espinazo Light. Pero igual son 2 horas de pura subida bien empinada. Sí, y de hecho la primera mitad vimos que el medidor de batería iba así moviéndose bruscamente. Bajando los kilómetros y perdiendo autonomía, perdiendo autonomía, perdiendo autonomía. Cuando empezamos el viaje, yo estaba muy confiado en que el carro se iba a poder hacer el viaje de ida y vuelta. Pero cuando empezamos a subir y vi que el consumo de subida era como de 40 o 50 kilowatts, sentí la ley de Herodes, sentí la muerte chiquita. Afortunadamente, varias cosas funcionaron a mi favor. Como por ejemplo, nos topamos varios trailers en donde tuvimos que bajar la velocidad e ir detrás de ellos muy lentamente. No tan lento, íbamos como a 70, 80, pero como ya hemos descubierto en otros videos de el Bolt, cuando reduces la velocidad se vuelve mucho más eficiente y te mejora un poco la autonomía, no consume tanta batería. Eso jugó a nuestro favor. Oficialmente mi video ya vamos a la mitad de la carga y dice que nos quedan 194 kilómetros. Ya recorrimos 102 kilómetros y dentro de poco vamos a llegar a la mitad del camino. La idea original de este viaje era llegar solo a la mitad, que es donde se ubica el pueblo de Coscomate, pero ya que vio que subimos unos cuantos kilómetros de autonomía, el señor Gonzalo decidió que siguiéramos para ver hasta dónde podíamos llegar con esos kilómetros. Este es el punto más alto de la sierra y de aquí a Durango son menos de 100 kilómetros y nos quedan 148 kilómetros de autonomía, o sea, sí llegamos a Durango. Cuando llegamos a ese punto es un lugar de gorditas, hay una cabañita, Gorditas la Cabañita, que está muy buena, ampliamente recomendados, y nos quedaba menos de medio tanque o menos de media carga de batería. Nuestra esperanza en ese punto era que, como ya habíamos visto que a la hora de bajar regenerábamos energía y la mayoría del camino de regreso iba a ser de bajada, teníamos puesta toda nuestra esperanza en que íbamos a recuperar la energía suficiente para poder llegar a nuestra casa. Esa era nuestra expectativa, pero era más como un suspiro o una plegaria de lo que era una certeza. Con la carga que quedaba, sí era suficiente para llegar a la ciudad de Durango, porque ya el camino de ahí en adelante ya volvía a ser de bajada, ese era el punto más alto. Y ahí en la ciudad de Durango ya había cargadores nivel 2 y hoteles con cargadores donde podíamos pasar la noche y dejar el carro cargando. Pero ese no era la meta de este viaje, porque al día siguiente lo íbamos a entregar y ya no iba a estar más con nosotros. Así que esto fue lo que pasó. Como tú andas de incrédula, Daniela, te voy a dejar que tú conduzcas de bajada para que veas cómo es la regeneración. Son 150 kilómetros desde nuestra ubicación hasta la agencia Mitsu, el cargador que tiene ahí. ¿Cuánto nos queda allá arriba? 152 kilómetros nos quedan. Deberíamos de poder llegar con 2 kilómetros de sobra. En estos 30 kilómetros que hemos recorrido, no solo le dimos para adelante, sino que sumamos kilómetros a nuestra salida inicial. La teoría está avanzando, está funcionando. Mínimo 50 kilómetros sí nos van a quedar cuando lleguemos a la agencia Mitsu a su cargador para recargar. El Gon se está manejando porque ya me cansé. Menos de 30 kilómetros para llegar a la agencia Mitsu donde está el cargador que nos gusta. O sea que es posible que lleguemos con más de 200 kilómetros. Hemos llegado. Salimos con carga completa en la mañana, recorrimos 317 kilómetros, regresamos con 35% de carga. Eso es lo más fantástico de todo. Gastamos 150 pesos en casetas y 65 pesos que cuesta una carga completa a peso el kilowatt, 65 kilowatts. ¿Qué será? 115 pesos para un viaje de 300 kilómetros a otro estado. Es lo más bonito de todo este video. Es lo más hermoso de tener un eléctrico. Quiero llorar.
Pero va superada. Superadísima. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que sí puede llegar a la ciudad de Durango Con una sola carga. y que efectivamente puedes recargar bastante pila en la bajada. Muchísima. De hecho, casi todo lo que perdimos lo volvimos a ganar regenerando. Si quieres conocer más datos y características, checa los demás videos que tenemos del coche. Ahora, mi vida, tenemos que recordar que este no es cualquier Bolt. Este es el Chevrolet Bolt Rainbow. Este Bolt está pensado por Chevrolet Para generar conciencia sobre la lucha por la inclusión de la comunidad LGBTQ. Ellas, ellos, ellas tienen que luchar todos los días por ser tratados iguales. La comunidad LGBTQ lo único que busca con sus marchas, con los desfiles, con estas formas de llamar la atención es generar conciencia de toda la agresión que reciben. Por ejemplo, la inclusión es otra cosa más que tratar a los demás con respeto y con aceptación. Y aceptación no quiere decir que estás de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo en todo para poder ser buenos unos con otros. es correcto. Después de haber tenido este auto eléctrico por una semana en tu casa, en tus actividades, de haber viajado 2000 kilómetros, de haber recorrido playa, mar, montañas, ciudad, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que le cambiarías? El carro no es perfecto y sí hay cosas que le cambiaría. Me gustaría, por ejemplo, que tuviera ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos. Me gustarían también más puertos USB. Los de adelante están bien metidos en el hoyo ese de la bahía de carga y enchufar un cable ahí es incómodo. Otra cosa que le cambiaría es, no sé por qué las costuras del asiento del lado derecho, después de 2 días de manejarlo desde Ciudad de México hasta Mazatlán, se me están clavando en el muslo, pero rudísimo. Tuve que cambiar la forma. ¿Hay algo ahí con esas costuras? O hay que adelgazar, O hay porque que- yo no la sentí para nada. Otra cosa que realmente no me gustó, o sea, que me chocó, es que el Android Auto, una vez que se sincroniza, no lo puedes desincronizar. Cada vez que me subía al carro, con mi teléfono en la bolsa, se reproducían mis clases de francés todo el tiempo en automático. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Y qué bueno que no era el audio de los pujidos que anda circulando ahí por internet, pero aún así es muy incómodo. Me hubiera gustado tener la aplicación de My Chevrolet activada como dueño para vivir la experiencia completa de dueño, porque en la app tú puedes dejar el carro conectado, te vas al centro comercial y puedes estar checando en la app cómo va el estado de tu carga aunque no estés ahí. También la app te dice dónde están los cargadores y otras cosas, no te tienes que bajar aplicaciones secundarias, pero fuera de eso no le cambio nada más allá de eso. El carro está padrísimo y sí me encantaría tener uno. Al principio cuando me subí fue muy raro los botones, que no hay palanca como tal para poner reversa, drive, neutral, hay que jalar un botoncito nada más. Pasar de un carro de combustión a un carro 100% eléctrico es como pasar de los teléfonos Nokia de ladrillo con teclas que tienes que presionar varias veces el número para poner la letra cuando escribes un mensaje de texto, a pasar a un teléfono de pantalla plana, completamente táctil, todo aquí fantástico, ¿no? Ese es el salto. Los asientos, siempre he comentado que a mí me gustan de tela, Porque hace eran, calor en Mazatlán. en este caso eran de piel, pero el plus que tenía era que estaban con refrigeración, se Sí, puede enfriados decir. y con ventilación. Enfriados. Cosas que sí me encantaron es que tiene asistencia y mitigación de colisión frontal, preservación de carril, 10 bolsas de aire. Es un carro seguro en general. Y lo más hermoso es que puedes cargarlo todas las noches en tu casa con un cargador nivel 2, que es muy fácil de instalar. Te va a costar 65 pesos para recorrer 400 o 500 kilómetros. Y si sales de viaje, la mayoría de las estaciones de carga en el camino hasta este momento son gratis. Así que sí es muy factible recorrer 1000 o 2000 kilómetros pagando cero de combustible, cero de electricidad, pagando solamente casetas. Los viajes se hacen mucho más baratos.